la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia. Quédate porque te contaré su historia. A principios del siglo XX, una niña inglesa llamada Dorothy Eady pudo haber sido una más de su generación. A no ser por un pequeño y extraño detalle, la pequeña pudo haber sido la reencarnación de Seti. Pero, ¿quién fue Dorothy Eady? Reencarnación del antiguo Egipto. Pero, ¿es posible? Es muy complejo explicar lo que le ocurrió realmente a Dorothy. Una chica nacida en Inglaterra en 1904 de tan solo 3 años en el momento que cayó de unas escaleras y se dio un golpe tan fuerte que la dejó inconsciente. El médico de la familia la atendió inmediatamente, pero la declaró muerta. O eso pensaba él. Al volver, una hora después, para comenzar los arreglos del cuerpo, él quedó totalmente sorprendido al ver que la pequeña Dorothy estaba jugando tan tranquila. Para ese momento, a nadie le pasó por la cabeza que el despertar de la pequeña sería un tanto extraño, pero lo raro vino después. La pequeña comenzó a tener sueños recurrentes, hablaba de un edificio con grandes columnas y a menudo lloraba con ir a casa. Un año después de aquel accidente, sus padres la llevaron al Museo Británico. Dorothy, de 4 años, al entrar a las salas egipcias, le soltó la mano a su madre, corrió hacia las estatuas y comenzó a besarle los pies. La pequeña estaba contentísima, decía que esa era su gente y era su hogar. A partir de ese momento mostró un interés creciente por Egipto y su cultura. En el propio museo recibió las nociones de Ernest Wallis para poder leer jeroglíficos. Comenzó a estudiar egiptología hasta 1930, hasta que pudo viajar a dicho país. En ese lugar se casó con un estudiante egipcio con quien tuvo un hijo al que llamó Seti. Ese quizás sería el momento clave en la construcción de la leyenda de que Dorothy representaba la vuelta a la vida de una figura egipcia. Para ella misma fue variando entre ser la reencarnación de Seti, pues a partir del momento del parto ella comenzó a llamarse de esa forma. También se llegó a creer que ella era la reencarnación de la sacerdotisa Bentreshit. Dorothy fue una mujer sin duda peculiar, tomada por las leyendas de la antigüedad. Recién dada a luz de su único hijo, defendió ser la reencarnación de Seti, pero también dijo que era la reencarnación de la sacerdotisa Bentreshit. Pero, ¿quién era esta misteriosa figura? Bentreshit era una sacerdotisa y sirviente de la corte de Seti I, hijo de Ramsés y Sitra y segundo faraón de la dinastía. La historia de Bentreshit también revela que era amante del faraón, y según escribe en sus diarios, ellos tenían encuentros nocturnos. El matrimonio de Dorothy, del que nacería su único hijo, fue bastante breve. Luego de separarse, se mudó a la ciudad de Abidos, donde vivió desde 1954 hasta su muerte en 1981. Allí trabajó con los egiptólogos Selim Hassan y Ahmed. Dorothy demostró una capacidad extraordinaria. Aparte de esto, fue la primera mujer empleada en el Consejo de Antigüedades egipcio. En el consejo se desempeñó como asistente de investigación arqueológica. Dorothy, la reencarnación de Seti, o la sacerdotisa Bentreshit, no era una mujer loca o desquiciada. Todas las personas que trabajaban a su alrededor creían en su historia. Solo algunos. Era una mujer perfectamente cuerda para todos. Aparte del hecho de que insistía en ser la reencarnación del antiguo Egipto, sus descubrimientos eran asombrosos porque según ella los hacía basándose en la intuición y no en investigaciones. Por supuesto, la mayoría de sus colegas no le creían. También pensaban que sus historias eran un poco retorcidas. Cada que hacían un descubrimiento, Dorothy los dejaba en silencio y sin argumentos. Luego de tantas burlas hacia ella, comenzaron a hacer silencio y empezaron a creer más en sus historias y su conocimiento. Uno de los descubrimientos de Dorothy fue localizar con exactitud un jardín adjunto al antiguo templo de Seti I. Ella insistía en que el mencionado jardín era real, pero para un egiptólogo ellos también sabían que esos jardines sí existían, pero no sabían dónde buscar. La mujer fue capaz, contra todo pronóstico, de encontrar el lugar para realizar las excavaciones y también encontrar unas ruinas. Luego de eso predijo que encontrarían un túnel debajo del templo, el cual consiguieron en la siguiente excavación. Todos estos sucesos eran increíbles. Era Dorothy la reencarnación de una antigua figura egipcia. Una de las últimas afirmaciones de Dorothy fue que debajo del templo de Seti había una bóveda secreta y allí una biblioteca con registros históricos y religiosos, pero no ha sido encontrada. Lo cierto es que el templo de Seti en Abidos fue el mismo que ella vio en sus sueños. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?